grupo de investigadores polares viajó a la Antártida para estudiar los ecosistemas ocultos bajo la nieve. Todo iba según lo planeado hasta que, mientras cavaban, algo salió disparado entre el hielo a una velocidad imposible. Una criatura desconocida apareció justo frente a ellos, sorprendiendo a todo el equipo. Tenía un caparazón enorme, parecido al de un armadillo, pero era imposible que fuera uno. Esos animales no existen en regiones tan frías. La forma, el tamaño y el movimiento coincidían solo con una criatura prehistórica, un gliptodonte, un animal que llegó a medir más de 3 metros y que se extinguió hace miles de años. Los investigadores quedaron paralizados. No querían poner en peligro al animal ni alterar lo que fuera que habían encontrado. Así que, en lugar de capturarlo, lo grabaron desde todos los ángulos mientras se deslizaba entre la nieve. ¿Qué opinas tú? ¿Un sobreviviente prehistórico o una especie nueva aún no catalogada? En 2019, un hombre viajó con sus amigos a las montañas de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, para una caminata rápida. A lo lejos vio algo dentro de una cueva que al principio parecía un simple búho, pero había algo en su postura y en su forma que no se sentía normal. Cuando hizo zoom con la cámara, el desconcierto fue inmediato. La criatura no tenía alas como un búho común, sino extremidades extrañas, casi como brazos delgados que no deberían estar allí. Además, en su cabeza se veían unas formas parecidas a orejas, demasiado grandes para un ave normal. Pensó que podría tratarse de un búho chico mutado, pero eso solo lo hizo sentir peor. Estos búhos son nocturnos y casi nunca se los ve de día. Nada coincidía. La criatura lo observaba fijamente desde la cueva, dejándolo profundamente perturbado. ¿Qué crees que vio realmente? ¿Un animal mutado o algo completamente desconocido? ¿Alguien puede identificar qué criatura es esta? Un propietario encontró algo extraño en su patio trasero, una criatura pequeña, pálida, con un solo ojo enorme al centro de la cara y una boca muy abierta que hacía que todo su rostro se viera inquietante, casi como si no fuera de este mundo. Cuando la levantó para verla mejor, notó que tenía un caparazón pálido, parecido al de una tortuga. Cada característica que observaba lo confundía más. Pensó que tal vez era una tortuga albina nacida con un defecto de nacimiento, aunque nada en su forma parecía normal ni familiar. La llevó a un experto local en vida silvestre para obtener respuestas, pero hasta ahora no se ha confirmado si su teoría era correcta o no. La criatura sigue siendo un misterio. ¿Qué crees tú que es? ¿Una mutación, un animal desconocido o algo completamente nuevo? Mientras regaba las plantas en su jardín interior, un hombre llamado Noah James notó algo moviéndose entre la tierra. Al acercarse, vio una criatura diminuta y totalmente desconocida. Por curiosidad, la levantó del suelo y desde ese momento supo que no era un insecto común. Era un híbrido extraño. Tenía 8 patas parecidas a las de una araña, una cola larga como la de un escorpión, y 2 apéndices peludos y bulbosos que no coincidían con ninguna especie conocida. Noah jamás había visto nada similar, y la criatura parecía reaccionar a la luz. Después de grabarla, decidió devolverla a la Tierra y buscar información en Internet, pero no existía nada parecido, ningún animal, insecto ni mutación registrada. ¿Qué había encontrado realmente Noah? ¿Una especie nueva, una mutación o algo que nunca debió estar allí? Mientras caminaba por un bosque solitario, un hombre se detuvo en seco al ver algo sentado sobre una pared de piedra. Era un animal extraño, imposible de clasificar. Su cuerpo pequeño estaba tenso, como si esperara que algo lo atacara en cualquier momento. Al enfocarlo mejor, notó su aspecto híbrido, cabeza y postura de mono, pero orejas, hocico y cola parecidos a los de un gato. La criatura observaba al hombre con los ojos muy abiertos, respirando rápido, claramente aterrada, como si nunca hubiera visto un humano antes. El hombre retrocedió lentamente y se alejó, pero la imagen del híbrido quedó grabada en su mente. ¿Qué clase de animal era ese? ¿Una mutación, un experimento
¿O una especie que aún no conocemos? ¿Tú qué piensas? ¿Has visto antes algo así? ¿O te sorprendió esta criatura híbrida? El universo realmente decidió experimentar con esta criatura. Una familia australiana grabó algo inquietante arrastrándose por el piso de su cocina en plena noche. Su silueta híbrida se movía como si no perteneciera a este mundo. Tenía patas largas y delgadas como las de una araña, articulándose de manera antinatural. Pero lo peor vino al final de su cuerpo, una cola curvada afilada igual a la de un escorpión. Cada paso parecía calculado como si estuviera explorando su nuevo territorio. La familia logró expulsarlo, pero el video dejó a Internet en estado de alerta. ¿Qué era esa cosa? Un híbrido desconocido, una especie nueva que está entrando en nuestras casas sin que lo sepamos. Dime, ¿te atreverías a quedarte en esa cocina? ¿Y si un día aparece en la tuya? La siguiente criatura fue tan impactante que incluso apareció en el canal de noticias Vientiane Times, en Laos. Se trataba de una extraña serpiente capturada en un bosque y llevada a un zoológico local. Medía alrededor de 1,5 metros, pero algo no encajaba. Lo más sorprendente era su cuerpo, una serpiente con 4 extremidades perfectamente formadas. Algunos intentaron compararla con el eslizón, pero los expertos descartaron esa idea. El patrón en la piel y la estructura ósea no coincidían con ningún lagarto conocido. Después de varios estudios, los especialistas confirmaron que realmente era una serpiente con rasgos anómalos. ¿Mutación? ¿Evolución acelerada? ¿O algo más ocurriendo en esos bosques? Dime, ¿qué crees que causó este cambio tan extraño en su cuerpo? Un agrimensor revisaba un edificio abandonado en Luisiana cuando, en la esquina húmeda del sótano, vio algo que lo hizo retroceder. Entre varillas oxidadas, una criatura se escondía en completa quietud. A primera vista parecía una simple rata, pero había algo diferente. Su pelaje gris estaba empapado y marcado por extraños patrones rayados que parecían casi artificiales. Sus ojos brillaban con un reflejo apagado, como si nunca hubiera visto la luz. Pero lo más inquietante eran sus patas, palmeadas, casi idénticas a las de una nutria. El agrimensor, confundido y algo asustado, optó por no tocarla. Aquella cosa no coincidía con ninguna especie conocida. ¿Era una mutación? ¿Un híbrido? ¿O algo viviendo ahí abajo por más tiempo del que imaginamos? ¿Qué crees que vio realmente en ese sótano? En Yorkshire, Inglaterra, un granjero salió al amanecer para revisar a sus ovejas. Todo parecía normal, hasta que algo cruzó el campo a gran velocidad. A lo lejos parecía un gato, pequeño y ágil, pero su figura no cuadraba con ningún animal conocido de la zona. Cuando el granjero enfocó mejor, sintió un escalofrío. Aquello tenía forma de caballo, pero en miniatura. Sus patas, su cabeza, su cola, todo era proporcional, como si fuera un caballo completo reducido a un tamaño imposible. Corrió con fuerza y elegancia, casi demasiado perfecto. El hombre apenas alcanzó a grabar unos segundos antes de que la criatura desapareciera entre las colinas. ¿Era una raza desconocida? ¿Un híbrido? ¿O quizás un ser que nunca debió ser visto? ¿Qué crees que era realmente? ¿Un nuevo criptido o solo una ilusión del amanecer? Mira lo que una mujer en Fujian encontró en la playa. Mientras caminaba por la orilla, vio una masa negra arrastrándose lentamente desde la arena húmeda. Al principio pensó que era un montón de algas, pero su movimiento era demasiado extraño, casi como si tuviera vida propia. Cuando se acercó, el horror fue inmediato. Aquello tenía patas gruesas, oscuras y numerosas, como una araña gigante deformada. Había tantas extremidades saliendo de todos los lados que no podía contarlas. Cada paso era torpe pero firme, como si la criatura estuviera buscando algo. En vez de huir, su curiosidad la dominó. Sacó su teléfono y grabó a la criatura desde todos los ángulos, tratando de entender qué era. Pero mientras más la observaba, más imposible parecía. ¿Qué crees que descubrió? ¿Una mutación marina o algo que jamás debió salir del océano?
He aquí una de las capturas más sorprendentes jamás logradas por un pescador. En Vietnam, un hombre lanzó su red como cualquier otro día, pero al sacarla notó algo retorciéndose de una forma completamente antinatural. No eran peces ni anguilas comunes, era algo mucho más extraño. Dentro de la red había un grupo de criaturas sin mandíbulas, con cuerpos largos y viscosos parecidos a anguilas. No tenían ojos visibles y abrían sus bocas redondas como si buscaran presas a ciegas. Lo peor era cómo sus cuerpos se enredaban entre sí, moviéndose en un patrón que parecía casi coordinado. Los pescadores nunca habían visto nada parecido. Cada movimiento, cada gesto de esas criaturas parecía sacado de una pesadilla marina. Decidieron llevarlas a casa, seguros de que era una captura única en la vida. ¿Qué crees que atraparon? ¿Un animal desconocido o algo que nunca debió salir del fondo del mar? Lo que estás viendo es un híbrido llamado sorce, y sí, existe. Es la mezcla entre una cebra y un caballo creado por intervención humana. No es una mutación aleatoria ni un defecto genético, sino un experimento diseñado para combinar lo mejor de ambas especies. Este híbrido busca unir la fuerza y resistencia de un caballo con la dureza y resistencia natural de una cebra. Un granjero de Limpopo, Sudáfrica, grabó el video donde muestra orgulloso a su criatura, demostrando que estos animales no solo pueden nacer, sino sobrevivir. Para él no fue un experimento extraño, sino la prueba de que estos híbridos pueden prosperar. Pero eso abre una duda inquietante. Si un sorce puede existir, ¿cuántas otras criaturas híbridas podrían estar creando sin que lo sepamos? ¿Y cuántas ya caminan entre nosotros? Este año un bañista en Queensland caminaba por la orilla cuando vio una criatura extraña tirada cerca del agua. Era una masa pálida y carnosa, con un apéndice raro y una mancha oscura que parecía un ojo. Su forma no coincidía con nada conocido, ni gusano, ni pez, ni insecto. Intrigado, tomó un palo y lo pinchó suavemente para ver si reaccionaba, pero la criatura permaneció inmóvil, como si estuviera en un estado profundo o fuera algo totalmente diferente. Su textura húmeda y la ausencia de movimiento solo lo hicieron aún más inquietante de observar. Convencido de haber encontrado una entidad marina desconocida para la ciencia, decidió grabarla con detalle desde varios ángulos antes de dejarla donde estaba. Desde entonces, muchos se preguntan, ¿era un animal real, una mutación rara o algo que nunca debió aparecer en la orilla? ¿Tú qué crees? El mes pasado, un hombre de Austin, Texas, entró a una piscina pública por la tarde sin imaginar lo que vería. Dentro del agua había una criatura extraña, con enormes ojos oscuros y un cuerpo azul brillante. Su aspecto era tan inusual que lo primero que pensó fue que se trataba de un extraterrestre. La criatura tenía varios tentáculos suaves que se movían lentamente bajo el agua. Al principio creyó que podía ser un pequeño pulpo, pero algo no cuadraba. Aquel lugar estaba muy lejos de cualquier playa o zona costera. No había forma de que hubiese llegado arrastrado por corrientes marinas. Aunque el misterio lo dejó inquieto, la criatura no parecía peligrosa, así que después de grabarla, decidió liberarla nuevamente en el agua. Desde entonces, muchos se preguntan, ¿qué era realmente? ¿Un animal desconocido o algo que no pertenece a este mundo? ¿Tú qué crees? En Twitter, un usuario de un pequeño pueblo de Uganda llamado Kawanda compartió un video que dejó a muchos sorprendidos. Mostraba una vaca Ankole Watusi, famosa por sus enormes cuernos, pero esta vez algo era distinto. Este animal tenía un tercer cuerno creciendo en medio de su cabeza. El hombre explicó que la vaca había nacido así y que en su región nadie había visto algo parecido. El tercer cuerno era grueso, puntiagudo y perfectamente formado, lo que hacía que el animal se viera casi como una criatura mitológica. Para los habitantes del pueblo era un misterio total. Los expertos locales lo consideraron un raro defecto de nacimiento, pero eso no impidió que un coleccionista se interesara. El dueño terminó vendiéndola por casi $2,000. Desde entonces muchos se preguntan, ¿simple mutación o una señal de que la naturaleza aún guarda secretos? En 2018,
un aterrador video comenzó a circular por todo Internet. Antes de que apareciera, toda la zona fue bloqueada abruptamente por las autoridades sin explicación. Poco después, alguien desde la ventana de un apartamento grabó una criatura enorme trepando un edificio alto. Sus extremidades eran extremadamente largas y delgadas, y su tamaño era tan descomunal que logró escalar toda la estructura en cuestión de segundos. La forma en que se movía no se parecía a nada conocido, rápida, silenciosa y totalmente antinatural, como si hubiera sido creada para ese entorno urbano. Cuando el confinamiento terminó, no quedó ningún rastro de la criatura. Aunque jamás hubo informes oficiales, las imágenes se volvieron una de las grabaciones más espeluznantes compartidas online. ¿Qué fue lo que trepaba ese edificio? ¿Una entidad desconocida o algo que nunca debió ser visto? Una familia del norte de Queensland navegaba por el río Herbert cuando vio algo extraño flotando en la superficie, una vaca muerta. Intrigados, se acercaron al borde del bote para ver qué pudo haber ocurrido. Todo parecía un simple accidente, hasta que notaron algo moviéndose debajo del agua. Bajo la vaca, una bestia enorme nadaba lentamente. Tenía aletas como de pez, piel gruesa y escamosa, y un cuerpo masivo que se deslizaba en silencio. Ellos nunca habían visto algo así en ese río, ni siquiera en la zona. La criatura parecía vigilar la carroña, como si estuviera esperando el momento perfecto. Entonces lo entendieron. Lo que había matado a la vaca también podía ir tras ellos. El agua tranquila se volvió aterradora, y la familia decidió regresar a tierra inmediatamente. Desde ese día todos se preguntan qué criatura habita en el Herbert. ¿Un depredador desconocido o algo que nunca debió salir a la superficie? El 5 de abril de este año, un bañista llamado Mark Johnson encontró una criatura tan extraña que decidió llevarla a casa y colocarla en un tanque. Su sorpresa fue inmediata. Tenía un cuello largo, piel moteada y se movía bajo el agua usando aletas, como si no perteneciera al mundo moderno. Mientras la observaba, se dio cuenta de que esas características solo coincidían con dos seres: el plesiosaurio, un reptil marino que se extinguió hace millones de años, y el famoso monstruo del lago Ness. La criatura nadaba con calma, pero su forma despertaba más preguntas que respuestas. Mark no podía decidir si había encontrado un sobreviviente prehistórico, una versión real del mito escocés o una especie completamente nueva. Desde entonces, muchos se preguntan qué era realmente lo que encontró: un vestigio del pasado o la prueba viva de un legendario monstruo acuático. Estás a punto de ver una de las criaturas más extrañas registradas en el valle de Yuzhaigu, China. Un viajero llamado Robert Jones notó algo nadando en el lago. Parecía una rana moteada con piel canela verdosa y manchas oscuras. Pero había un detalle que lo dejó completamente paralizado. La criatura tenía alas reales, similares a las de un insecto, extendiéndose ampliamente mientras se movía por el agua. Impactado, Robert la recogió con cuidado para confirmar si eran auténticas. Para su sorpresa, las alas estaban incrustadas en sus costados, como si formaran parte natural de su anatomía. Aunque ya había visto criaturas extrañas durante sus viajes, nunca imaginó hallar una rana alada real. Desde entonces, muchos debaten si fue una mutación aislada o una especie nueva que aún no ha sido documentada. ¿Crees que es un caso único o el primer rastro de algo que recién empieza a revelarse? En 2018, un grupo de amigos se adentró en un bosque de Virginia Occidental. Desde el inicio notaron un silencio extraño, pesado, como si algo estuviera oculto entre los árboles. Pensaron que era simple paranoia y continuaron caminando, sin imaginar lo que estaba a punto de aparecer frente a ellos. De repente algo salió entre los árboles. Una bestia enorme estaba aferrada a un tronco completamente inmóvil. Su cuerpo era tan negro que se confundía con la noche, pero sus ojos brillantes revelaban su presencia. Fijos en ellos, observaban cada movimiento del grupo sin apartar la mirada. Fue entonces cuando entendieron por qué reinaba aquel silencio. Esa criatura debía ser la dueña del bosque. El miedo los invadió al instante y sin pensarlo dos veces, huyeron antes de que la bestia avanzara. ¿Qué crees que vieron?
una criatura desconocida o algo que nunca debió ser encontrado. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.